Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del lunes 24 de enero del 2022. Regresamos, ya estamos de vuelta después de estos días de receso que afortunadamente tuvieron ustedes. Espero yo que gozando de salud. En mi caso estuve un poco mal. Temas de oxigenación, temas de respiración, algunos otros relacionados con cuerpo y demás, pero ya estamos aquí, estamos bastante mejor, todavía no al 100%, como seguramente escucharán eventualmente durante la clase en mi voz y la respiración y demás, pero ya tenemos la posibilidad de al menos dar clases, o al menos esa es la intención del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a estar comentando un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en la materia, para recordar, para no entrar de nuevo desde cero, y tengamos la posibilidad de reconocer qué es lo que hemos visto en estas 3 semanas de clases. También si alguno de ustedes se incorporó tarde a la materia, pues que observe aquellos aspectos que no alcanzó a ver originalmente y tratar de identificar aspectos precisos de cada tema que hemos estado desarrollando durante la materia. Antes de esto, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, estén preparados. Me dicen presente cuando escuchen sus apellidos. Ok, empezamos. Acuña. Presente. Arredondo. Presente. Betancourt. Presente. Quiero. Presente. Sados. Presente. León. Presente, Mundo. profe. Flores. Fuentes. Presente. García. Presente. Garza. Garza Hernández. Presente, profe. Garza Soto. Presente. Hernández Izaguirre. Presente. Hernández Sierra. Presente. López Gutiérrez. Presente. López Roel. Presente. Hugo. Presente. Enrique. Presente, profe. Morán. Moreno. Navarro. Presente. Padilla. Vecina Fernando. Presente. Vecina Jesús. Presente. Rodríguez. Roel. César. Presente. Ches. Presente. Fuentes. Presente. Siguero. Presente. Aita. Presente. Vargas. Presente. Zapata. Presente. Muy bien. ¿El que ha llegado tarde? Profe, presente. Apellidos. Gordo. ¿Perdón, profe? Moreno. Sí, Moreno. Presente. Gracias. Ahora sí, vamos a iniciar. Durante estas semanas hemos estado comentando distintos aspectos bastante relevantes sobre las negociaciones.
visto desde una perspectiva de entender primero el concepto, entender qué significa una negociación, y para ello empezamos nuestra materia con un video en el cual Margaret Neal nos comenta algunas lecciones que aprendió en un caso muy particular. Dentro de este caso veíamos 3 aspectos fundamentales que debemos utilizar en toda negociación. Número 1, enfocarnos en ganar no debería ser lo más importante. Más bien, lo importante es enfocarse en resolver un problema, de tal manera que cada vez que entramos en una negociación no estemos solamente con la idea de yo debo conseguir mis objetivos y ganar y ganar y ganar y ya. No, en una negociación lo que tratamos de hacer es resolver situaciones, resolver conflictos, resolver intereses contrarios, resolver problemas. Y ese debería ser la base de la negociación, el encontrar un punto en el cual lleguemos a un acuerdo para que ambas partes puedan obtener alguna ganancia, no solamente yo. A partir de esta comprensión de la manera en que se debe de negociar, pasamos a que para poder hacerlo debemos entender a la otra parte. Para yo poder comprender de mejor forma cuál es el problema que está sucediendo, debo saber quién es la otra parte, qué necesita, qué desea, cuáles son sus intereses, por qué los tiene, a través de qué medios quiere conseguirlos, etcétera. Una vez que yo puedo entender a mi contraparte, tengo la posibilidad entonces de empatizar con él, pero también de saber de qué manera llegar hacia esa parte. Y entonces ya no solamente enfocarme desde mi perspectiva, sino tener una visión más amplia de la negociación. Esa visión más amplia me va a permitir eventualmente entonces ser flexible para alcanzar mis metas. Las metas ya deben estar formadas desde antes y eso aplica para cualquier parte dentro de la administración. Establecer objetivos y metas es lo primero. Pero en muchas ocasiones nos cerramos a hacerlo de cierta manera. Alcanzar mis metas significa esto y solamente este camino y ya. Pero en las negociaciones no aplica así. En las negociaciones te pueden dar la vuelta completamente a lo que tú tenías pensado de forma original y entonces necesitas cambiar tu estrategia, utilizar diferentes tácticas para seguir teniendo tus metas y alcanzarlas, pero tal vez por otros caminos. Por ende, ser flexible para llegar a esos objetivos es fundamental. Y es mucho más sencillo que lo alcances cuando tienes la posibilidad de entender a la otra parte. En todo caso, una vez que veíamos cómo una negociación se enfoca en esto, cómo una negociación no se enfoca necesariamente en ganar, veíamos también la diferencia con el regateo. Y cómo el regateo es algo que nace de la negociación, sí, sin embargo, no es exactamente lo mismo. Un regateo y una negociación tienen diferentes puntos de enfoque hacia los cuales debe de orientarse en cada caso. El regateo se enfoca exclusivamente en el precio, en obtener un precio menor o pagar un precio menor por un producto. Mientras que la negociación sí toma en cuenta el precio, pero también otras variables: calidad, tiempos de entrega, cantidades de productos, etc. El regateo solamente es bajar un precio. La negociación es conjuntar una serie de variables para llegar a un punto en el cual me gusta o prefiero X situación. En el regateo nos enfocamos en ganar. En el regateo yo quiero obtener el mejor precio porque quiero ganar y hacer que tú pierdas incluso. Mientras que en la negociación no es así. En la negociación tratamos de que todas las partes obtengan un beneficio adecuado, que todas las partes se vean beneficiadas, se vean enriquecidas de alguna manera. Entonces, mientras que el regateo solamente basa su proceso en bajar un precio para ganar, la negociación implica el mantener relaciones, formar relaciones con la otra parte. Porque en la negociación nos interesa formar una reputación, mantener un prestigio. En el regateo no. El regateo es, te voy a ver una vez y no me interesa volver a verte. Hay que entender entonces
en cuáles situaciones sí se puede regatear y en cuáles no. Básicamente, si tú quieres crear o mantener una relación con tu contraparte, entonces no regatees. No es bueno. Si sabes que va a ser solo para una vez, la recomendación es que aún así no regatees, pero sería más fácil hacerlo. Entonces, en general, mi recomendación es no regatear, más bien negociar. Pero de todas formas se pueden dar en ciertos casos muy particulares. Ya lo platicamos en clase, hay ciertos contextos culturales en los cuales incluso se incentiva al regateo. En esta ocasión, el artículo que leíamos en esta primera semana de clases nos hablaba de 4 aspectos clave en el proceso de la negociación. Identificar un punto de partida y de cierre, es decir, saber cuándo iniciar y cuándo concluir una negociación. Segundo, debemos de tener en cuenta todos los escenarios posibles, pero principalmente el peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y una vez que yo sepa qué es lo peor que puede pasar, tengo la posibilidad de generar tácticas para que esa situación negativa no me afecte tanto o incluso no me afecte en absoluto. En tercer lugar, tenemos el tener información sobre la contraparte. Y aquí se une con lo que decíamos antes de Margaret Neal. Mientras que Margaret Neal nos habla sobre entender a la contraparte, aquí hablamos sobre obtener información de ellos. Es decir, conocer todo lo que se pueda de la contraparte. Todo lo que se pueda. Y por ende, es muy importante mantener una preparación de la negociación a partir de eso que se entiende. Finalmente hablamos de escuchar. Escuchar en su sentido más amplio, es decir, reconocer lo que nos está diciendo la persona o la contraparte, no solamente con el habla, sino también con todos aquellos gestos, formas, tonos, etcétera, que tiene para decirnos cada cosa. Y de esta manera entender todo el contexto en el cual estamos trabajando para poder seguir debatiendo X tema. Estos 4 aspectos nos permitirán entonces mantener una negociación desde una perspectiva mucho más clara. A diferencia del regateo. El regateo no identifica todo esto. El regateo no me interesa la información sobre la contraparte ni el peor escenario. Lo que me interesa es solamente que el precio que está marcado sea menor para mí. ¿Por qué? Porque sí. Una vez que entendemos esto y que vamos formando nuestras propias ideas, podemos llegar a una definición de negociación. Y decíamos que esta definición tiene que llevar estos elementos. En primer lugar, una negociación es un proceso, ya que lleva una serie de etapas, una serie de pasos para que se pueda llevar a cabo. En este proceso no participa solamente una parte, sino que son varias personas, varias empresas, varios países, varias instituciones, organizaciones que estarán interactuando entre sí porque están tratando de resolver sus intereses contrarios. Es decir, existe alguna situación conflictiva, alguna situación en la cual no se han puesto de acuerdo todavía y tratan de hacerlo. Eso, ponerse de acuerdo. Entonces, en toda negociación deben de involucrarse estos elementos. En primera instancia, las partes, como les decía, no puede ser solamente una, tienen que ser 2 o más. Pueden ser personas, empresas, etc. Esa parte de los intereses contrarios es fundamental. Si ambas partes tienen el mismo interés, se llega al acuerdo de forma inmediata, no se necesita una negociación. En cambio, si cada uno tiene intereses propios que se contraponen o que son distintos de la contraparte, pues entonces aquí ya entra ese conflicto, donde cada parte tiene sus necesidades o deseos o intereses y por ende deben de tratar de llegar a un punto común, a un punto de acuerdo. En cualquiera de los casos, debe de ser por decisión propia, ya que si no es así, pues la negociación no va a tomar un buen rumbo y eso va a impedir que se llegue a un acuerdo. Y este aspecto es fundamental también. Este proceso de negociación, cualquier proceso de negociación, debe de involucrar 2 partes, dar
y recibir. Y todos los involucrados deberían de dar y todos los involucrados deberían de recibir algo a cambio. Si dentro de la negociación solamente una de las partes está dando y no está recibiendo absolutamente nada, pues entonces no es una buena negociación. Lo mismo al revés. Si solamente estás recibiendo y no estás dando nada a cambio, eventualmente esa negociación se va a caer. ¿Vale? Es importante entender esta parte del proceso, porque si no tenemos algo que estar dando cuando recibimos o viceversa, pues entonces, ¿para qué estamos ahí? Finalmente, y esto es lo más importante, dentro de una negociación las partes prefieren llegar a un acuerdo. Buscan el tener puntos de acuerdo que les permitan obtener beneficios a ambas. En ocasiones el beneficio va a ser mayor para una de las partes que para las demás. Sin embargo, todos deben estar de acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, entonces la negociación no concluyó de forma satisfactoria. Punto. Si se llegó a un acuerdo que no nos encantó, pues bueno, no nos encantó, pero se llegó. Sigue siendo satisfactoria, tal vez no al 100%, pero se está consiguiendo. Tras esto, es importante entonces conocer también desde el principio cuándo sí podemos empezar una negociación y cuándo pues tal vez no sea tan necesario o cuándo no es recomendable negociar. Y aquí decíamos distintos escenarios, varias situaciones. Algunas de ellas bastante claras, otras un poquito más, vamos a llamarle, rebuscadas. La primera situación en la cual se recomienda no negociar, decíamos que es cuando podríamos perderlo todo. Esta situación implica que para entrar a la negociación tú tienes que poner todo tu patrimonio, todo tu capital. Y entonces el riesgo es demasiado alto. Oye, para poder lograr esta alianza estratégica, tú tienes que poner todo tu capital, pero podrías perderlo todo. Entonces, tú sabes. Habrá personas que se arriesgan, habrá personas que les gusta ese riesgo, lo tomarán y se podrían quedar sin nada. Se los he comentado en varias ocasiones. Existe este dicho de no pongas todos los huevos en una sola canasta, porque esa canasta se puede caer y romper y se quebraron todos tus huevos y te quedaste sin ni uno solo. En cambio, si lo repartes en distintas canastas, tendrás la posibilidad de recuperar algo cuando una de esas canastas se caiga. O se caigan dos o se caigan tres. Entonces, si tenemos que arriesgar todo lo que tenemos, mejor no negociar. Tampoco cuando hay pocas existencias, cuando existe poca oferta de cierto producto que yo tengo, no te conviene negociar porque eso implicaría que puedes bajar precios y demás. Pero estás en un punto importante donde tú tienes el control. No es necesario que negocies. Cuando existen peticiones poco éticas por alguna de las partes. Cuando no te interesa simplemente, porque si no te interesa, pues no vas a preparar bien tu negociación. Y si no preparas bien tu negociación, no va a ser bueno, porque la contraparte seguramente sí lo va a hacer bien. Después, cuando no tenemos tiempo, y esto es un punto muy importante. Si no tenemos tiempo para negociar, significa que no tuvimos tiempo para preparar esa negociación. Y si no tuvimos tiempo de preparar la negociación, entonces va a ser muy complicado que hayamos obtenido información de la otra parte. Sepamos exactamente qué puntos de inicio y de cierre queremos. Entonces, nos hace falta mucha información y por eso la negociación no va a ser buena para nosotros. Repito, la preparación es fundamental y sin tiempo no preparamos y si no preparamos no va a ser bueno. Cuando se actúa de mala fe, cuando descubres que te están mintiendo, te están tratando de provocar algo negativo, mejor ahí lo dejamos. Cuando podemos mejorar la posición, si tú sabes que hoy vas a vender un producto en 20 pesos, pero si te esperas a mañana lo puedes vender a 40 o a 60, pues mejor te esperas. No negocies ahorita, negocia hasta después. Y por último, cuando no estás preparado.
Ya lo he dicho en 3 ocasiones dentro de los puntos anteriores, pero no está de más repetirlo. Si no estás preparado en una negociación con la información sobre lo que se está negociando, la información sobre tu contraparte, la identificación de escenarios, pues mejor no negocies. Espérate mejor a estar preparado para poder hacerlo. En cualquier caso, si es que decides negociar, si es que ya entras en una negociación que no estaba en esos elementos, en esos escenarios, o aunque estuvieran en ellos, hay que reconocer el nivel de interdependencia que existe. Hay ocasiones en que las partes se necesitan entre sí para alcanzar sus objetivos. Hay ocasiones en las que no. Pero cuando sí se necesitan entre ambos o entre todos, entonces es más fácil lograr colaborar porque el resultado posible es mejor que el que lograrían por sí solas. Y lo podemos ver desde estas 3 perspectivas. Si las partes son independientes, en ese caso, entonces, cada uno actúa por su camino. Y no necesito nada que tú tienes, ni tú necesitas nada que yo tengo. Por ende, me da igual. Oye, ¿llegamos a un acuerdo para esto? Pues me da igual. ¿Sabes qué? A mí también. Entonces, ese acuerdo no interesa para ninguna de las partes, por ende, la negociación da igual si se da o no. Tenemos un segundo caso, la dependencia, donde a lo mejor a mí me interesa lo que tú tienes, pero a ti te da igual quién soy yo. Yo dependo de lo que tú me puedes proporcionar, pero tú no dependes de mí. Les pongo un ejemplo rápido. Hace algunos años que tenía el restaurante, bueno, el negocio de venta de cosas al carbón de los profes. Uno de los productos principales en los que nos enfocábamos eran las hamburguesas. Y las hamburguesas, al menos desde mi perspectiva, tienen que ser con cierta calidad, particularmente de la materia prima más básica para crear una hamburguesa, es decir, la carne. Todas las hamburguesas, obviamente, que son de res, llevan carne de res. Y la mayoría de estas son con carne molida. Entonces, yo necesitaba conseguir a un proveedor que me brindara cierta calidad, cierta textura y algunos elementos de sabor suficientes para que mi carne tuviera una calidad que yo quería para ofrecérsela a mis clientes. A la hora de estar buscando proveedores, encuentro la carne que me brinde esa calidad, pero con un proveedor al cual yo no le intereso tanto. ¿Ese proveedor tiene la carne? Sí. ¿La tiene a buen precio? Sí y no. Si yo le compro en paquetes de 400 gramos, me va a vender el kilo a 96 pesos. Y si se lo compro en cajas de 15 kilos, me vende cada kilo en 78 pesos. Obviamente, en caja es mucho mejor. Pero a mí no me interesan 15 kilos, porque 15 kilos es lo que yo necesito para 10 días. Pero si compro los 15 kilos desde ahorita, al cuarto día ya no voy a poder utilizar esa misma carne porque el sabor es distinto, la textura es distinta y demás. Entonces, yo trataba de negociar con ese proveedor. Oye, ¿sabes qué? Es que sí quiero comprar contigo porque me gusta tu carne, pero quería saber si en lugar de comprarte en paquetitos pequeñitos de 400 gramos o en paquetotes grandotes de 15 kilos, podemos llegar a un punto intermedio. Te quiero comprar paquetes de 5 kilos. ¿Se podrá? Y como a él no le interesa ese tipo de ventas, me dice, no, solamente puede ser o por cajas de 15 kilos o por paquetitos pequeños, pero no te puedo vender a medias. Oye, lo que pasa es que te voy a estar comprando constantemente, pero si te compro cajas de 15, el producto se me queda, va a haber merma y tal. No me importa. En ese caso, yo dependo de él, pero él no depende de mí.
A él no le interesa si yo me vuelvo su cliente o no, porque ya tiene muchos clientes, porque ya tiene otras empresas a las cuales le surte, y yo sería uno más. Entonces, en esa situación, a pesar de que yo dependo de él, pues a él no le interesa llegar a un acuerdo, no le interesa generar una negociación. Y regresamos a los diferentes tipos de situaciones que decíamos hace un rato. Una situación en la cual no te interesa negociar, pues mejor no entres. Y eso es lo que hizo este proveedor. No entró en la negociación. Pero yo lo necesito. Entonces, pues compré la caja de 15 kilos. El producto pues se me estaba quedando. A la segunda semana el sabor era distinto. Y tuve que cambiar de proveedor varias veces. Volví con él de nuevo y a final de cuentas tuve que seguir comprando con ellos después de varias semanas de cambiando proveedores. Volví con ellos porque dependía de su calidad, que nadie más me daba. Pero pues, en lugar de comprar cajas de 15 kilos, tuve que comprar paquetitos de 400 gramos. Ni modo, se me incrementaron los costos, pero no podía hacer otra cosa. Pero lo importante o lo interesante es cuando llegamos al tercer escenario, la interdependencia. Cuando ambas partes dependen entre sí. Y en ese punto, cuando ambas partes dependen entre sí, es cuando se puede llegar a un buen acuerdo, cuando ambas partes o todos los participantes pueden interactuar y llegar a realizar ciertos ajustes que les permitan alcanzar sus propios objetivos y tener beneficios entre todos. En cualquier caso, cuando estamos ante alguno de estos escenarios, por ejemplo, ese de interdependencia o el de dependencia, podemos llegar a dos situaciones de negociación o dos tipos de negociaciones. El primero de ellos es la negociación distributiva, del cual ustedes estarán hablando durante esta semana en sus exposiciones. Les adelanto, las exposiciones estarán empezando aproximadamente el miércoles o jueves de esta semana. ¿Ok? Y estas negociaciones distributivas son las que solamente una parte gana. Ya lo habíamos comentado, me parece que se entendió del todo. Una situación distributiva es en la que se compite entre los negociadores y solamente una de las partes va a ganar. En cambio, las integradoras, que son su contraparte, o son la parte contrapuesta, vamos a llamarle, son aquellas en las cuales tratamos de conseguir que todos los participantes obtengan beneficios. Las negociaciones integradoras es en las que debemos tratar de enfocarnos, no tanto en las distributivas, pero debemos conocer ambas. Porque también dentro de ambas formas de negociación encontramos distintas alternativas. Y esas alternativas que existen cuando estamos negociando deben de ser tomadas en cuenta para tomar la mejor decisión. Si yo tengo dos empresas, una me ofrece 15,000 y la otra 13,500, ¿cuál es mejor? ¿Cuál de esas dos alternativas me conviene más? Tener la capacidad de identificar tus alternativas y saber cuál es la mejor es lo que denominamos como MAPAN, mejor alternativa por un acuerdo negociado. Todas las negociaciones tienen diferentes alternativas. Todas las negociaciones entonces tienen la posibilidad de elegir una de esas alternativas que va a ser la mejor. Por ende, todas las negociaciones cuentan con una MAPAN. Es decir, no importa qué es lo que yo esté negociando, siempre existe una MAPAN. A lo mejor la MAPAN es lo que estoy negociando en ese momento o es una alternativa distinta. Si yo estoy negociando con este proveedor de carne que me ofrece a 96 pesos el kilo y tengo a otro proveedor que me lo ofrece a 80 pesos el kilo, ahí tengo dos alternativas, el de 96 y el de 80. ¿Cuál de esas dos es la mejor alternativa? Si me voy solamente por temas de precio, está claro que es la de 80. Pero si me voy por calidad, tal vez sea la otra.
O tal vez hay un equilibrio en alguna de esas dos y podría encontrar entre ellas la mejor alternativa. O tal vez hay una tercera, o cuarta o quinta alternativa. El punto es conocer todas las opciones que tenemos y no tomar una elección a la primera. Sobre todo porque eso es lo que va a tratar de querer que consigamos nuestra contraparte. Siempre en las negociaciones, ambas partes o todos los interesados tienen cierta información que están intercambiando constantemente. Y esa información va a ser para tratar de provocar que la otra parte cambie su postura. Están tratando de influir en ti. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que me compré un carro usado, obviamente, eh, fue en el año 2016, sí, hace 6 años. En ese momento había reunido una cierta cantidad de dinero, tenía, no sé, 80, 90 mil pesos, y estaba tratando de comprar un carro que se adecuara a mis necesidades. Algo que no fuera tan viejo para ese año, pero tampoco podía completar algo tan nuevo. Y obviamente no podía pagar algo de agencia. Entonces me puse a buscar. Encontré diferentes alternativas, no me convencieron. Llegó una eventualmente. eh, y bueno, hice una cita con el vendedor, llego con él y estamos viendo el carro. Voy con unos amigos que conocen un poquito más de mecánica que yo. Y ya lo estamos checando, me dicen mis amigos, no, está bastante bien, le damos una vuelta al carro, todo funciona de forma adecuada, regresamos y pues ya le comento, ¿sabes qué? A ver, ¿cuánto pides? No, pues tanto. Mira, yo te puedo dar esta otra cantidad, le digo inmediatamente. Era algo así como que él pedía 88,000 pesos y yo le dije que solamente tenía 80,000. Entonces él me dice, mira, me puedo bajar a 85 y no me voy a bajar más. De una vez te aviso. Revísalo otra vez. Y mientras lo revisas, pues ahorita checamos. Entonces, provoca que yo vuelva a revisar el carro, lo vuelva a ver. El carro ya me había gustado y se notaba que me gustaba, pero lo estoy volviendo a ver. Y en eso a él le entra una llamada a su celular, casualmente. Y en la llamada escucho que está diciendo, sí, yo soy el del carro que se está vendiendo. Sí, ahorita lo tengo aquí, lo tengo con un posible cliente, pero si gusta, véngase y lo manejamos. Sí, 88,000 estoy pidiendo por él. No, perfecto, véngase y ahorita se lo enseño con toda confianza. Entonces, eso está diciendo él por el teléfono, como a 3 metros de mí, que yo estoy revisando el carro. ¿Qué es lo que provoca eso en mí? Una presión. Porque entonces, en 5 minutos va a llegar un nuevo posible comprador que va a querer comprar el carro que yo estoy viendo y que yo quiero comprar. Pero yo no quería pagar originalmente 85,000 pesos, solamente 80. Pero está esa presión de que si no lo compro en ese rato, en 5 minutos tal vez llegue otro que lo vea, le guste y lo compre en el precio que está pidiendo el vendedor. ¿Qué es lo que hago yo con mi poca experiencia comprando carros? Le digo, ¿sabe qué? Cuélguele, yo se lo pago. Y ahí estoy yo, vamos al banco, saco el dinero, le pago y me quedé con ese carro. Obviamente no me di cuenta de lo que sucedió en ese momento. Me di cuenta una semana después. ¿Cómo es posible que un comprador de repente se le ocurriera llamar específicamente en ese momento y que él le dijera específicamente que pudiera verlo en ese momento y que particularmente estuvieran hablando del precio a través del teléfono y que la llamada durara muy rápido, un proceso de menos de un minuto, mencionando cosas específicas? Me di cuenta entonces de que lo que hizo esa persona fue influir en mí de cierta manera, en la cual yo quisiera cambiar mi postura.
Yo quería pagar solamente 80, terminé pagando 85,000 pesos por el carro, precisamente por la forma en que lo hizo, sin necesariamente decírmelo a mí, pero de todas formas influyendo. Entonces, eso es lo que debemos tratar de conseguir en las negociaciones. Influir en la otra parte cuando no estamos llegando a un acuerdo. ¿Ok? Esa forma de influencia puede ser de distintas maneras. Pero en general el proceso se maneja de esta manera. Hay una propuesta inicial, en este caso los 88,000 pesos. Y esa propuesta se puede aceptar o no. Si se acepta, pues con ganas y se acaba la negociación. Pero si no se acepta, como en este caso, cada parte puede defender sus posturas y criticarlas de la otra parte. Y en cualquier caso, con esa defensa de posturas y ataque hacia las de los otros, hay que tratar de conseguir que la otra parte cambie su postura, cambie su propuesta inicial. Es decir, que realice concesiones. Esas concesiones van a provocar un ajuste dentro de la negociación para poder alcanzar un acuerdo. Ese ajuste puede ser de una sola de las partes o puede ser de ambas partes. Y en el caso de que ambas partes realicen ajustes, entonces vamos a obtener un ajuste mutuo. Normalmente, si se llega a un ajuste mutuo, se llega a un acuerdo. En mi caso fue así. Me había pedido 88,000 pesos inicialmente, yo quería pagar solamente 80. Llegamos a un punto intermedio, entre comillas, 85,000 pesos. Ambos realizamos ajustes, ambos llegamos a ese punto de acuerdo y se dio la negociación por concluida y satisfactoria. De esta manera, entonces, a través de esas concesiones, se ajusta. Si no hay concesiones, difícilmente vamos a alcanzar un punto de acuerdo. Esa satisfacción de la cual les hablaba hace un rato, entonces, tiene que ver con dos partes. Con el proceso, es decir, con la manera en que se está llevando a cabo la negociación, la cordialidad, el respeto, la manera en que se está dialogando o platicando y construyendo, fortaleciendo una relación. Si todo eso es positivo, entonces hay satisfacción con el proceso. Si no es bueno, si en cambio hubo mentiras, hubo engaños, hubo retrasos, etcétera, entonces tal vez no voy a estar satisfecho con el proceso. Pero todavía queda la otra parte, el resultado. Puede ser que la parte del proceso no sea buena, pero el resultado sí era el que yo quería. Entonces voy a estar satisfecho. O viceversa. Puede ser que el proceso estuvo bien padre, pero el resultado, pues no tanto. Entonces, no voy a estar del todo satisfecho. Hay casos en los que sucede todo bien. El proceso es súper padre, el resultado que yo quería, súper satisfacción. Y hay otros en los cuales el proceso fue malísimo y el resultado fue pésimo. Entonces, un asco de negociación. Insatisfacción total. En este proceso y en este resultado participan todas las partes. Entonces, nosotros debemos tener la opción de llegar a ese resultado final o no, que puede ser la conclusión de la negociación anticipada, que no se dé, o que se termine de una manera satisfactoria, con acuerdos. En todo caso, sobre todo en la parte de satisfacción del proceso, lo basamos en un par de dilemas. El de honestidad, es decir, ¿debo decir 100% la verdad todo el tiempo? ¿Debo decir mentiras? ¿Hay un punto intermedio? Ese dilema nos dice entonces que no siempre queremos o podemos ser honestos. Lo decíamos cuando veíamos este tema hace algunos días. La honestidad que tú debes tener con la contraparte, desde mi perspectiva, debe de existir. Es decir, no debe de decir mentiras en una negociación, nunca, porque eso afecta tu prestigio y reputación. Pero esa honestidad no significa que tú le vas a decir todo a tu contraparte. No le vas a regalar información.
Puedes ser honesto sin necesariamente decir toda la verdad. ¿Ok? Y ese es un punto en el cual podemos utilizar para iniciar una negociación. Ser honestos, sí, pero no decir todo. ¿Por qué? Porque viene también la otra parte. No necesariamente vamos a poder confiar en todos los involucrados. Hay algunos momentos en que no existe esa confianza, sobre todo si es una nueva relación, si es un nuevo proveedor, si es un nuevo trabajador, si es un nuevo jefe, si es un nuevo lo que sea. Cuando estamos formando nuevas relaciones dentro de la negociación, es difícil que se confíe. Incluso una vez avanzada la relación, no siempre hay la confianza suficiente. Y de hecho, mi recomendación es bueno confiar, pero es mejor no hacerlo. ¿Cómo podemos identificar una mejor confianza o mayor confianza? A través de la preparación de tu negociación, a través de conocer información suficiente de tu contraparte para que conozcas cuándo te está diciendo la verdad y cuándo no. De esta manera, estos dilemas será más fácil sortearlos. Bien, en cualquiera de estas dos situaciones y en cualquiera de los casos, existe la posibilidad de declarar o de crear valor en la negociación. Declaramos valor significa hacer todo lo necesario para reclamar una recompensa. Es una situación distributiva. Declarar valor significa esto cuesta el producto, págalo o vete de aquí. No me interesa negociar, me interesa decirte cuánto vale y listo. En cambio, crear valor es una situación integradora. En la creación de valor, si nos enfocamos más en que todas las partes cumplan sus objetivos. Ese valor se está generando por las ideas y los comentarios de todos y no solamente por lo que una parte dice. Debemos tratar de crear valor y no solamente declararlo. Esto tiene diferentes implicaciones. Número uno, hay que reconocer cada situación por separado. Es decir, todas las negociaciones son distintas. ¿Parten de los mismos principios? Sí. Pero cada situación, cada escenario se debe manejar como una negociación independiente. Incluso si es con la misma persona o con la misma empresa, debe manejarse como una situación independiente, algo por separado, algo fuera de lo que se había negociado antes. El entenderlo de esa manera nos permite entonces conocer si es que dentro de esa nueva negociación va a realizarse algo distinto o algo parecido a lo que previamente habíamos tenido oportunidad de ver. ¿Y por qué es importante conocer eso? Para poder actuar de distintas maneras. Cuando estamos negociando, podríamos solamente especializarnos en negociaciones distributivas. Es decir, ser un negociador despiadado, un negociador que solamente busca ganar y hacer perder a los demás y listo. O un negociador integrador, en la cual busca beneficios para ambas partes, en la cual tratamos de llegar a acuerdos mutuos. Podríamos especializarnos en cualquiera de esos dos extremos, pero lo importante es tener versatilidad para poder usar ambos métodos de negociación. Estos métodos, ya se los había dicho, los vamos a ver desde sus exposiciones. El próximo miércoles o jueves estaremos empezando. Entonces, tener la facilidad de conocer tácticas o técnicas para poder emplear una negociación distributiva, una negociación integradora, es importante. Pero para poder saber cuál de estos métodos utilizar, debemos tener la capacidad de percibir cuando se trata de una situación o de otra. Los diferentes tipos de situaciones o los diferentes tipos de negociación los estaremos viendo durante esta semana. A partir de mañana estaremos comentando esto. Pero básicamente parten de estos dos aspectos. ¿Qué tanto te interesan los resultados y qué tanto te interesa la relación? Mañana estaremos hablando sobre esto. Pero bueno, espero que este resumen
de la materia les haya servido. Ya no volvimos en cero, ya mañana entramos de lleno a este nuevo tema, después de esta casi semanita de descanso. Bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Mañana continuamos con este tema. Que tengan un excelente día, mucha salud para todos y nos vemos mañana. Hasta luego. Ah, profe, cuídese, hasta mañana, tengo un buen día. Profe, Cuídese. cuídese, hasta mañana. Gracias, nos vemos.